Satanás, posesiones diabólicas. Varias son las enfermedades y los desequilibrios que desde hace muchísimo tiempo se asocian con las posesiones demoníacas. La tarea se trata de diferenciar lo que es sugestión y lo que es una verdadera posesión, y eso corresponde a los exorcistas. Padre Francisco Sola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Usted lleva en este tema de los exorcismos desde el año 40. Eso es. Exactamente, padre, ¿qué es un exorcismo? Cuéntenoslo. Un exorcismo son más que unas oraciones para echar un demonio, si está. La cuestión es que esté. Cuando vamos de exorcismo, suponemos que allí hay un demonio que se ha posesionado de una persona. Y con unas oraciones se le echa fuera. No siempre es fácil, cuesta más o menos, pero es eficaz. Supongo, padre, que a usted muchas veces le habrán dicho a alguien: yo no creo en esto de que el demonio tome posesión en el cuerpo de una persona. Sí, y haya que sacarlo. Yo imagino que cuando se habla de exorcismo habrá mucha gente que no esté de acuerdo con usted. Es que ya empezamos porque hay muchos que no creen en el demonio, no creen en los espíritus, no creen más que en la materia. Por tanto, no se les puede hablar de demonios ni de cosas semejantes. Con eso no discutimos. La cuestión es que hay hechos, y ante los hechos hemos de afirmar o negar. Si niegan el hecho, allá ellos. Por esto, para saber si una persona está verdaderamente endemoniada, porque se presentan muchos que no lo están, se lo creen pero no lo están, por más síntomas raros que presenten, lo primero que se hace es ver si aquello que se dicen o que es verdad. Si por ejemplo hay un truco o no hay un truco, o bien si dicen más de lo que hay. Pero ¿cómo se sabe, padre, perdone, que aquello es verdad, que no es un truco? Bueno, por eso lo diré. Esto se ha de examinar. Se ha de ver las cosas, personas peritas entendidas, y se hacen pruebas. Porque mire, cuando una persona está endemoniada, o sea que el demonio ha tomado posesión de aquella persona, esta persona no se comporta con naturalidad. Más, esta persona no es responsable de sí ni se da cuenta de nada. Por tanto, ella no puede hacer trucos. Si ella se da cuenta de lo que hace, esta persona no está endemoniada. Porque lo característico del diablo es que actúa él dentro de la persona. Y la persona aquella como si fuese un robot que va actuando. ¿Y cuáles son esas manifestaciones frecuentes del diablo? ¿Cómo se manifiesta el diablo en el cuerpo de otra persona? Mire, primero suele ocurrir que hacen cosas raras. Y en esos casos lo primero que hacemos es enviarlos a un psiquiatra. De manera que cualquier persona que se presenta con síntomas raros, que pueden dar lugar a que pensemos o se piense que hay algún diablo o intervención diabólica, se envía primero un psiquiatra. Si este dice, dan medios y no pasa nada, no se cura ni se arregla, que vaya otro más famoso. Es decir, que tome los medios naturales aptos, no que vaya a curanderos, ni a brujos, ni a cartas, ni cosas de esas, eso no, sino que vaya a psiquiatras buenos. Cuando ellos dicen que no saben, que aquello no se lo explican de ninguna manera, porque son casos que rebasan a la psicología o parapsicología, entonces acuden a los exorcistas, a los sacerdotes. Gabriel Carrión es una persona que lleva 17 años estudiando este tema de los exorcismos, satanismo, magia, fenómenos espiritistas, apariciones marianas. Pero parece que es un escéptico, a pesar de llevar tantos años estudiando el tema. Bueno, digamos que hay una realidad social de todos los fenómenos paranormales y concretamente del fenómeno que nos ocupa esta tarde, y que es quizá la que a mí más me interesa. Siempre he comentado en las diferentes intervenciones públicas que he tenido a lo largo de mi vida que a mí personalmente no me importa si el diablo existe o no existe, como en general defienden pues todos los estamentos religiosos, sino que lo que sí que me importa es el comportamiento social, el comportamiento de la gente de la calle. A mí me parece muy bien las palabras del padre Sola cuando comenta que no se acuda a curanderos, que no se acuda a cartomantes o que no se acuda incluso a exorcistas no vinculados a una determinada religión o filosofía tradicional, pero la realidad nos demuestra que cada día más, cada vez más son
más las personas que acuden a este tipo de terapias. Y ocurre en casos, pues no sé, como el de Encarnación Guardia en el Albaicín granadino, o como en el caso de Rosa en Almansa. Casos espeluznantes, aterradores, y que realmente nos demuestran que, bueno, las prácticas exorcistas se filtran por todos los recovecos de la sociedad. Padre, nosotros la imagen que tenemos de un exorcismo pues es la que hemos visto en una película con varias partes, Exorcista 1, Exorcista 2, y es esa niña que habla con la voz de otra persona, a la que le sale espuma por la boca, que consigue que se mueva la cama, que consigue que la puerta se abra. ¿Esto es así? ¿El demonio se manifiesta así, Padre? Sí, a veces sí, muchas veces sí, y otras veces peor. Ahora, ¿Otras veces peor? Sí, la película es un poco exagerada. Por esto, estas manifestaciones externas son las que llaman la atención y los parapsicólogos no los entienden, los psicólogos tampoco. Lo que dice el señor de cuestiones sociales es otra cosa muy distinta. El ambiente social, que estoy entre todo dentro del histerismo colectivo, de la autosugestión, etc. Sí, perdone, aquí, padre, que lo interrumpa, pero me ha dicho que a veces incluso de forma peor. Sí. Usted que ha asistido a varios exorcismos, bueno, no sé si se dice así, exorcismos, sí. Mire, hay algunos casos... ¿Cuál es el caso más extraño? Bueno, más extraño, para algunos es lo más extraño. Para mí no es extraño esas cosas. Cosas raras. Mire, los saltimbanquis y los pescadores hacen cosas muy, muy bonitas y muy raras en ese sentido. Lo que es, para mí, lo que más me convence de que una persona está endemoniada es no el ruido que hace estas cosas tan raras, correr a prisa, que ciertamente son hechos muy espectaculares, sino el hecho concreto del hablar lenguas. Hablar lenguas que sí. No conocen. Esto es lo que ningún psicólogo ni parapsicólogo puede explicar. Una persona que no sabe más lengua que la suya, sobre todo porque una niña, caso concreto, que yo lo traté, una niña, con esta niña, pues, yo le hablaba en castellano, hablábamos en castellano, muy bien. Cuando ella se ponía así, este estado un poco que parecía que era diabólico, le hablaba en catalán. Sin ser catalana, quizás. Sin ser ni saber, ni haber oído nunca catalán. Y me contestaba y teníamos una conversación perfectamente en catalán, correctísimo. Y sacaba una voz distinta, porque se veía que la que hablaba no era ella. La hablaba en francés, y lo mismo. La hablaba en latín, igual. Le batí en griego clásico, lo mismo, la conversación tranquila. En alemán, en inglés, italiano. Y en todas las lenguas teníamos la conversación tranquilamente como si nada. Ahora bien, aquella niña no sabía más lengua que el castellano, y habla el castellano de su pueblo. Bien, ¿cómo se explica la parapsicología un fenómeno así? Porque digo, no es de que yo decir unas frases, how do you do, goodbye, no. Ya. Se trata de una conversación tendida y completa. Dicen algunos, me ha dicho algún parapsicólogo, esto es cuestión de telepatía. No. La telepatía no transmite palabras, sino ideas o imágenes. Gabriel Carrión, como estudioso del tema, ¿esto qué explicación tiene, si es que tiene alguna? Bueno, dentro de la psicología está claro que el fenómeno de la xenoglosia, que es hablar en varias lenguas, se puede dar. Lo que está claro, de todas maneras, es que yo creo que no se debe de hablar con tanta alegría sobre la posesión diabólica, y más en estos momentos. Creo que hay que principalmente analizar el contexto donde nos estamos desenvolviendo, precisamente para que no se piense en general que cualquier hecho donde haya una serie de manifestaciones, aun a pesar que sean manifestaciones como la xenoglosia, el hablar en lenguas, o incluso la posible levitación, incluso el raps, el movimiento de objetos en las casas, que no signifique realmente que haya una posesión. Podría... Esto es muy distinto. No es igual mover un objeto que lo puede hacer por magnetismo y hablar una lengua que supone un raciocinio. Perdone, padre, ¿y qué más manifestaciones diverso, extrañas? No, es que yo quiero que quede bien asentado esto. Porque yo he preguntado a psicólogos, para que psicólogos expliquen. No me contento con que me digan, está la xenoglosia. La xenoglosia, en sinopsis, cuando están en hipnotismo, se da personas que hablan, que dicen cosas, pero recitan, no hablan. Recitan. Sí, te da el caso, por ejemplo, que aquella famosa chica de servicio, que en estado hipnóptico hablaba en hebreo, y yo no sabía nada de hebreo.
Primero, una lengua que no entendían. Vieron, comprobaron y se explicó la cosa. Ella servía en la casa de un judío alemán y su hijo, mientras el padre comía, le leía la Biblia en hebreo. La chica entraba y salía sirviendo. Aquello yo lo oía. Como oíamos las cosas y se nos quedan, pero no nos acordamos porque cuando nos interesa no los entendemos. Y en estado hipnótico salía todo aquello y ella no hablaba, sino que recitaba. En cambio, una conversación es otra cosa muy distinta. Y por esto, yo al psicólogo le expliqué, mire, no me basta que me diga ya la xenoglosia. Dígame usted cómo se explica este caso. Y me dijo, mire, puede ser que pase por delante de una casa de lenguas y... o bien que en los antepasados hubiese uno que tuviese muchas lenguas, pero esto no es un raciocinio como hay que hacer el que habla. Esta es la dificultad. Ahora, usted me preguntaba cosas más raras, ¿verdad? Y las cosas raras, yo vi una también muy bonita en París, una joven de unos 20 años, 22, jovencita, que decían que estaba endemoniada. Iba con los padres, que era el exorcista de París, y me invitó, que estaba haciendo pruebas, a ver si era o no era. Y se levantó la chica que estaba sentada, estábamos así, sentada allí, se levanta y se pasea un poco y luego empieza a subirse por las columnas. Se ve una columna, se sube por la columna, se sube por el techo, baja la columna, vuelve a subir, vuelve a dar la vuelta, con toda naturalidad, caminando, y quedaba horizontal, luego cabeza abajo. ¿Por el techo? Por el techo, sí. ¿Quiere decir que iba caminando por el techo con la cabeza mirando? Sí, se subió horizontal, subió así caminando por la columna. Luego caminó por el techo y bajó como un escarabajo, como una mosca, exactamente igual. No con las manos, no, con los pies y horizontal. Con la gravedad, bueno, la realidad de que llevaba una falda plisada y no se le caía, sino que quedaba como si estuviese por el suelo. Y cuando estaba arriba no se le caía la ropa ni la cabellera que tenía suelta, sino que como si estuviese andando por el suelo. Cuando bajó, el padre aquel, que es el padre Tonquedec, un psicólogo exorcista de París, le dijo, a ver, quítese los zapatos. A ver, ¿no hay ahí alguna ventosa o algo para coger? No. Y me dijo, mire, es una ceremonia porque eso es evidente que una ventosa no se hace. Sí, pero hemos de asegurarnos. Aún no estoy contento, veré otra prueba. No sé cómo acabó porque yo me marché, no sé cómo acabó el caso. Pero aun con este mismo caso, con ese solo hecho, no se convenció de que fuese endemoniado, para que veas, llevamos con cuidado. Ajá. Yo ya no sé, si se va con cuidado. ¿Qué pensará de esto? No, lo que pasa es que las manifestaciones que cuenta el padre Solá son extraordinarias. Quizá lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido base gráfica para poder creer esa manifestación, que a mí me parece realmente sorprendente y que ya conocía, ¿no? Porque la he contado otras veces y tal. De todas maneras, yo muy brevemente me gustaría comentar un caso que a mí me llegó como estudioso, no como persona que se dedique a estos temas, a exorcizar ni nada, sino como curioso. El caso de una niña, de un adolescente de 16 años, que me hablaban de que levitaba, que tenía otra serie de manifestaciones, precisamente incluso su padre, perteneciente a clase media, hacía guardia en la casa con una escopeta. Un sacerdote hablaba también de la posibilidad de exorcizar a la niña y que, bueno, después de 6 meses la niña había adelgazado muchísimo, una palidez mortal. También son algunas manifestaciones que supuestamente se les atribuye a los poseídos, pero ojo, no solo poseídos del demonio, porque hay otra clase de posesiones contra las cuales a nivel social se hacen exorcismo, de las que quizá sería conveniente hablar más despacio, como son las propias posesiones de tipo espiritista, que luego dan origen a toda esta serie de barbaridades que se están cometiendo. Y el caso es que la niña, con una conversación aproximadamente de 1 hora y media, 2 horas, quedó total y absolutamente solucionado esos 6 meses que llevaba, y que, bueno, pues un psicólogo perfectamente, pero además sin pastillas y sin nada, simplemente llegando al fondo del asunto, llegando a un simple problema de tipo emocional, quedó el caso resuelto, lo cual quiere decir que en muchas ocasiones quizá el desconocimiento de estas cosas y el atribuirlos tal vez a deidades realmente extraordinarias, como pudieran ser los supuestos demonios, alejan del verdadero fenómeno, de la verdadera causa. Todos esos casos que da, todos son explicables perfectamente, sin necesidad de intervención de ninguna clase. La levitación, por ejemplo, es muy fácil,
sustrayéndose uno al magnetismo. Ya, pero vamos a ver, Ya padre, sí, usted cosas de esas. cuando se encuentra con uno de estos casos que posiblemente el demonio ha tomado posesión en el cuerpo de otra persona, ¿usted qué hace, padre? Cuando tengo certeza moral de que hay una posesión diabólica, entonces no hago más que el exorcismo, que es unas oraciones que hay, el ritual romano, unas oraciones que son para expulsar demonios. Y hago bendita y nada más. Irá pronto o tarde, a veces le tarda en salir, porque se tiene de hecho una conversación, aunque no la quiero, yo nunca la quiero tener la conversación con el diablo. Se la tengo únicamente cuando los casos en que quiero ver si sabe, si habla lenguas o no, porque para mí es la prueba más evidente el hablar lenguas. Las demás cosas prescindo, entonces se mira todo el conjunto, pero esas otras cosas no. Se recita las oraciones, de cuando en cuando se echa agua bendita, la reacción de la persona suele ser violenta, violenta. En eso mismo también se hace mucha prueba, por ejemplo, echarle agua bendita cuando ella mira y se revuelve, echándole cuando no mira, cuando no ve, y también se revuelve, y si no está poseída, al no verlo, no hace nada, y cuando lo ve sí, ese de cosas. Y al final, que haya costado más o menos, el demonio cede. Se marcha, suele salir casi siempre con una especie de espasmos muy fuertes, y queda la persona en el suelo, quieta, como si estuviese estado de coma, como muerta, y enseguida abre los ojos y dice: ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Y no sabe nada, absolutamente nada de lo que le ha pasado cuando estaba poseída del diablo. Ni ahora ni antes. Perdone, padre, pero tenemos una llamada y vamos a ver qué es lo que quieren contarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted y desde dónde nos llama? Bueno, yo me voy a decir mis sinónimos, si vamos a decirlo así. Perfecto, pues no diga nada entonces. Vale, pues no digo nada. Cuéntenos simplemente. Bueno, yo me dedico, me he dedicado, vamos a ver, en parte, o sea, al exorcismo. Me dedico al tema ocultismo. Entonces, estoy en desacuerdo totalmente con el padre. ¿Demonios? No, gracias. ¿Espíritus? Sí. Espíritus que ocupan, estoy perfectamente pues de acuerdo en ello, pero demonios no, por favor. Padre, ¿qué me puede decir usted de ello? Porque yo he exorcizado, y quizá con la misma fórmula que usted, de Gregorio, dramaturgo, y he visto personas, y, o sea, sin ánimo de vamos a decir, de cobrar algún dinero exactamente, ¿no? Usted quiere decir que hay personas que hacen negocio de esta historia y que no creen el demonio. He querido yo adivinar si he comprendido bien. De eso prescinda, no importa. Ahora una pregunta. ¿Qué distinción da usted entre espíritu y demonio? Espíritu sí. Es una cosa, demonio, tal como lo interpreta la Iglesia, es otra. Pues entonces, una cosa, ¿qué es una cosa? El demonio es una cosa, ¿qué es una cosa? Mire, pues el demonio, pues, según sabe, son los espíritus malignos desterrados del cielo, etcétera, 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 en su época, ¿no? ¿Y el demonio qué es? Sino un espíritu maligno. Un espíritu maligno. Vamos a decir que son... es un espíritu maligno, porque demonio. Es que la Iglesia Católica no quiere comprender que existe la reencarnación. No, la reencarnación es otra cuestión. Ya nos vamos a otra parte. Sí, es que creo que están mezclando varias cosas en el mismo saco. Nos salimos aquí que habría que matizar y tal vez por enfrentamiento de posiciones quizá no se pongan de acuerdo, ¿no? Una cuestión está en que en el argot popular demonio teóricamente como príncipe de los demonios es Satanás, que supuestamente era un espíritu puro, pero que de alguna manera estaba en contacto con la divinidad en su momento. Y cuando la gente normalmente hoy en día habla de que te poseen los espíritus, se refiere normalmente a espíritus de supuestas entidades que han vivido, de personas total y absolutamente físicas que mueren y que de alguna manera pues normalmente poseen a otro individuo. Sí. Y bueno, pues son planos total y absolutamente diferentes. Una cuestión está la supuesta posesión demoníaca, de ahí las diferencias que se suelen hacer, y contra todas ellas se practican hoy en día ya exorcismos. Y yo quería matizar que no solamente la Iglesia Católica hace exorcismos, hoy en día la propia Iglesia evangélica, de hecho, cuando los hermanos evangélicos van de pueblo en pueblo, de estado en estado, de nación en nación, llevan una carpa
que la denominan la carpa del exorcismo, y allí realizan exorcismos, pero vamos, por centenares. Supuestamente sacan demonios, pero a cualquier persona que se acerque en un momento determinado por allí. Lo cual quiere decir que yo diferencio quizá a nivel social entre lo que es una posesión demoníaca, lo que normalmente se podría definir como una posesión supuestamente espiritista. Hoy en día también poseen los extraterrestres, y por otra parte existe una supuesta posesión religioso-mariana. Las deidades supuestamente bondadosas también hoy en día también poseen. Y contra todo este tipo de elementos también hay toda una serie de rituales para comunicarse o para expulsar a esas supuestas entidades. Ya quizá no se deba de hablar tanto a lo mejor de una supuesta posesión demoníaca, sino de todo un campo, de todo un abanico. No, pues, es que una posesión diabólica, la verdad que hay muy pocas, ¿eh? No es aquello de que cada uno. Son muchísimas personas las que se presentan como si tuviesen un demonio, creyéndose que tienen un demonio o un espíritu dentro. Y son casos parapsicológicos o patológicos. Si 100 personas se presentan, ya hay una o dos que sea verdaderamente endemoniado, y ya es mucho. Ya es mucho. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Son dos opiniones distintas, evidentemente, pero ustedes supongo que habrán sacado sus propias conclusiones. Hablábamos de Satanás, de las posesiones diabólicas, de exorcismos. Gracias por estar aquí con nosotros.